Voy a hacer la captura ahorita. Vamos a ver. Estamos. Paso sería 1 del 10 del 20. Si se conecta alguien más, me dice, ¿verdad? Para tomar la captura. Bueno, ya, ¿verdad? Ya está activa la unidad 2 en la plataforma. No estoy presentando. Vamos a ver. Presentar. Ya está activa la unidad 2 en la plataforma. Tareas. Ya está la tarea 1. Vamos a ver. ¿Para cuándo está? Para entregar hasta el 5 de octubre, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, antes que me olvido, voy a hacer la captura otra vez. Que estábamos viendo, ¿verdad? Que ya está la tarea ahí en la plataforma. Para que ustedes vayan revisando, ¿verdad? Vean, ahí está la tarea. Tienen hasta el 5 de octubre para poder presentarla. Ahí ya está el espacio. Quiero ver. Ya está el espacio ahí para poder entregarla. ¿Verdad? No esperen hasta último momento para entregarla. Esa es la recomendación. Son, ¿cuántos ejercicios? Son 5 ejercicios son, ¿verdad? Entonces vean en la parte de la continuidad, límite. Hay que revisar el límite, recuerden los límites laterales, que hay que estar revisando. Y pues serían esos 5 ejercicios que tendrían que hacer. ¿Verdad? Ahí evaluar el límite. En el primero vean evaluar el límite. En el segundo, encontrar como velocidad instantánea y velocidad del objeto. Y la otra es encontrar el valor de K, donde el límite exista, para que el límite exista. La otra es la continuidad, y también el 5, que es el límite trigonométrico. Ahí hay que aplicar algunas propiedades convenientes para que les funcione. Entonces esa sería la tarea para el 5 de octubre.
ya está todo el material de la unidad 2, ¿verdad? Que es la parte de la derivada. Una parte de los límites infinitos y al infinito, ¿verdad? Y la parte de las derivadas, la introducción a la derivada, las reglas y la regla de ¿cómo se llama? De la cadena, la derivación implícita y las razones racionadas. ¿Cómo se llama? Razones relacionadas a la parte de la derivada, que son más que todo las velocidades de cambio, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad?, las razones o tasas de cambio, la definición de la derivada, están los videos, vean, ahí tienen varios videos para que ustedes revisen, ¿verdad? Para que ustedes revisen. Y tienen las propiedades para la derivación, ¿verdad? Entonces, pues recordarles, revisar, para revisar el material. Nosotros pues le damos una revisada, pero pues más que todo se lo damos así, bien amplio, ¿verdad? Así que ustedes tienen la tarea de revisar y ver estos videos si es necesario, ¿verdad? Entonces, la, la agenda que tenemos para hoy, que sería esta, la agenda de repaso, es esta, ¿verdad? Más que todo va a introducir la parte de la derivada, la definición de la derivada con la notación del límite, la interpretación geométrica y cómo se llama, cómo encontrar, ¿verdad? O qué significa la parte de la recta tangente en el punto 00 a la curva de x al cubo, ¿verdad? Y después, pues, utilizar, ¿cómo se llama? La definición de la derivada con estas funciones, ¿verdad? Evaluadas en este x sub 0. ¿eh? X sub 0. Y ¿verdad? Revisar la parte de la unidad 2. Bueno, vamos a revisar el material. No sé si ustedes ya lo revisaron. La parte de los límites infinitos, los límites al infinito y el comienzo de las derivadas. Vean que este es el material de los límites infinitos y límites al infinito. Son bien diferentes en la parte de los límites eso. Entonces, vean que ahí tenemos la parte de los límites infinitos. Los límites infinitos es que cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, de esta función, si nosotros queremos calcular el límite de esta función de 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tiende a 0 el límite? ¿Verdad? Vean, ¿qué pasa con el límite? Si queremos analizar este límite cuando x tiende a 0. Entonces, nosotros podemos ver en la gráfica, ¿verdad? De que si nos vamos acercando, ¿verdad? Si nos vamos acercando a 0 por ¿cómo se llama? Por la derecha, nos vamos hasta más infinito, ¿verdad? Y también, si nos vamos acercando a 0 por la izquierda, también nos vamos a más infinito. Entonces, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Qué significa que esto? Bueno, que el límite de esta función, ¿verdad? El límite de esta función, cuando nosotros nos acercamos a 0, va a ser infinito, ¿verdad? Esa es la parte de la definición cuando nosotros tenemos el límite, ¿verdad? Infinito.
Entonces, así en ¿cómo se llama? Ya la definición, ¿verdad? La definición es que, ¿verdad? Si nosotros tenemos una función, ¿verdad? Si tenemos una función definida en un intervalo que contiene al x sub 0, ¿cómo se llama? O tal vez no, ¿verdad? ¿Cómo se llama? O tal vez no contenga al x sub 0. Si cuando x se acerca al x sub 0, f de x crece sin límite, denotaremos el límite de esta forma. Vean que es esto. Cuando nosotros nos acercamos, ¿okay? Cuando nosotros nos acercamos a x sub 0, bueno, a x sub 0 igual a 0, en este caso es 0, vemos que tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho nos vamos al infinito. Entonces, verá, va creciendo sin límites al infinito. Entonces, en este caso, verá, nosotros decimos, bueno, si el límite tiende a, verá, se va creciendo, ¿verdad? El límite es más infinito, ¿verdad? Es más infinito. Entonces, el ejemplo, ¿verdad? Es el de 1 sobre, bueno, el ejemplo del más infinito es el 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué pasa si nosotros le cambiamos al signo? Pero si nosotros le cambiamos el signo nada más a esta función, y eso hay que tener muchísimo cuidado. Vean que nada más le cambiamos el signo y ya el límite cambia. ¿Por qué? Porque ahora la función no va a crecer, sino que va a decrecer, ¿verdad? Cuando nos vamos acercando a 0, la función va decreciendo, ¿verdad? Va decreciendo en ambos lados. Entonces, ¿qué significa? De que el límite, cuando menos 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0, ¿verdad? Es menos infinito. Entonces, vean, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y la definición, ¿verdad? Viene en ese sentido, similar a la anterior, pero ahora, ¿verdad? La función f de x decrece sin límite, ¿verdad? Decrece y entonces, pues, tenemos, ¿verdad? Tenemos ese límite, que el f de x, ¿verdad? Cuando x tiende a x sub 0, es igual a menos infinito. Aquí hay que tomar bastante en cuenta la parte de, también la parte de los límites laterales, ¿verdad? Recuerden de que nosotros tenemos límites laterales derecho y límites laterales izquierdo, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Entonces, para cualquier número, entero positivo, aquí, el límite de la función, el límite lateral derecho pues, de la función 1 sobre, ¿cómo se llama? X a la n, va a ser infinito, ¿verdad? Y va a ser el límite lateral izquierdo de esa misma función de 1 sobre x al cuadrado, va a ser a infinito si n es par y menos infinito si n es impar, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, con la función f de x igual a 1 sobre x. ¿Verdad? La función de 1 sobre x, ¿verdad? La gráfica es así. Así, ¿verdad? Viene para acá y viene para acá. Entonces, ¿qué pasa? El límite,
¿verdad? El límite lateral derecho, cuando X tiende a 0, ¿verdad? Se va, o sea, crece indefinidamente, ¿verdad? Y cuando se acerca por el lado izquierdo, ¿verdad? El límite lateral derecho, no izquierdo, la función decrece indefinidamente, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que cumple, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Ahí tenemos, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? El límite lateral izquierdo es menos infinito y bueno, el exponente de la X es 1, ¿verdad? Entonces es impar. Entonces sí cumple la propiedad, ¿verdad? Ese sería la parte de los límites laterales, sería la parte de los límites laterales. Y bueno, el teorema, el 1.2 que está ahí, ¿verdad? Que tenemos, si nosotros tenemos un X sub 0, ¿verdad? Cualquier número real, y tenemos los límites, ¿verdad? Estos, ¿verdad? Donde ¿cómo se llama? El límite de G de, bueno, el límite de F cuando X tiende a X sub 0 es igual a 0, y el límite de, de G de X es igual a C, entonces C, bueno, C debe ser diferente de 0. Entonces, si C es mayor que 0 y la F tiende a 0, ¿verdad? A través de los valores positivos, ¿verdad? Tenemos que el límite del cociente de G sobre F tiende ¿cómo se llama? A infinito, ¿verdad? Si C es mayor que 0 y ¿cómo se llama? F de X tiende a 0, a través de valores negativos, ¿verdad? El límite del cociente de G con F va a tender a menos infinito, ¿ya? Eso hay que, ¿cómo se llama? Revisar estas propiedades, ¿verdad? Y veamos el otro ejemplo, ¿verdad? De que, sí, ¿verdad? Sí tenemos, ¿verdad? Que una función, ¿verdad? Tiende a infinito y la otra función, el límite es un valor específico, ¿verdad? Al sumar las dos funciones, ¿verdad? Al sumar las dos funciones, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Verdad? Y calcular, al sumar las dos funciones y calcular el límite, me va a dar el límite a más infinito, ¿ya? Igual ocurre cuando es menos infinito y el valor específico, ¿verdad? El límite C. ¿Ah? Lo sumamos y va a ser menos infinito. Esto es como que, ¿verdad? Recuerden de que en las propiedades para los límites, ¿verdad? Ustedes tienen una suma de funciones, entonces como sumar, ¿verdad? Es como sumar los límites de cada función. Y entonces acá es como que sume infinito a infinito, le sume un valor C, pues se me va a hacer más infinito, ¿verdad? Y si a menos infinito yo le sumo un valor C, pues se va a reducir, pero siempre va a ser infinito, ¿verdad? Bueno, es menos infinito. Así que eso tengan siempre presente, ¿verdad? La cuestión de la suma de los límites. El otro teorema viene en cuanto a la multiplicación, ¿verdad? A la multiplicación. Recuerden de que, vean, si el límite de f de x es más infinito y el c y la función g tiene límite c, entonces, si c es positivo, ¿verdad? Obviamente el producto va a ser positivo. Si c es negativo,
obviamente acá el producto va a ser negativo. Entonces, pues en este caso vamos a tener más infinito y menos infinito, ¿verdad? La cuestión de los productos de los límites. El otro caso es que cuando tenemos a el límite de f de x, cuando tiene a x sub 0, ¿verdad? Es menos infinito y la L de x, ¿verdad? Es igual a c. O sea, para el producto de los límites, vean que pasa lo mismo, ¿verdad? Pasa lo mismo, ¿por qué? Porque nada más multiplicamos menos infinito por c cuando es, ¿cómo se llama? Cuando c es positivo, no cambia de signo, o sea, siempre va a ser menos por más, ¿verdad? Menos por más me va a dar menos, y cuando c es negativo, ahora sí va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menos por menos me va a dar más. Vean que cambia el orden, ¿verdad? Cambia el signo del límite. Entonces hay que tener presente siempre eso, ¿verdad? La parte de cómo es que se multiplica, ¿verdad? Cómo se multiplica. Esto es en cuanto a los límites infinitos, ¿verdad? Vean, y ahí están todos los, ¿cómo se llama? Todos los límites, laterales. Con respecto a las asíntotas verticales. La recta, en este caso, bueno, la recta, x sub 0 es una asíntota vertical de la gráfica de la función f si al menos uno de los siguientes enunciados es verdadero. Vean, al menos uno de ellos. El límite lateral derecho de f cuando x tiende a x sub 0 es más infinito, o el límite lateral derecho, ¿verdad? De cuando x tiende a x sub 0, ¿verdad? De f es menos infinito, y lo mismo ocurre, ¿verdad? Con los límites laterales izquierdos, ¿verdad? Vean que eso lo podemos ver acá con la parte de la esta que le había puesto acá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el límite lateral derecho de f de x, en este caso, cuando x tiende a 0, se me va para infinito. Entonces, ahí, en 0 hay una, con una de esas condiciones que cumpla, ya sabemos que es una asíntota vertical. Entonces tendríamos una asíntota vertical en este caso en x igual 0, ¿verdad? En x igual 0. Vean ahí, el lateral izquierdo también cumple, ¿verdad? Cumple que es más, menos infinito o más infinito, ¿verdad? Eso es referente a la parte de, ¿verdad? A la parte de lo que es los límites infinitos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos tomar, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de f de x? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Ven que ahora es diferente. Ahora es un límite al infinito. O sea, la f de x, ¿verdad? Se le va a tomar el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya la función de 1 sobre x cambia, ¿verdad? Cambia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la recta real, ¿verdad? Estamos en 0 y le vamos dando más valores, más grande al x, ¿verdad? La división, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De 1 sobre x se me va a ir acercando a 0, ¿verdad? O sea, pasa esto.
Aquí tengo la función. Vean que yo tengo el eje acá, ¿verdad? Entonces, cuando entre más grande sea el valor de x, ¿verdad? Esta va a ir más cerquita a 0. Entonces, ¿qué puedo ver? Bueno, ¿qué digo? Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de esta función va a ser ¿quién? Va a ser 0. O sea, el límite de f de x, ¿verdad? F de x, cuando x tiende a 0, va a ser 0, ¿verdad? Va a ser 0. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es la parte de los límites a infinito. Ahora, bueno, aquí me faltó, no es a 0, es a infinito, ¿verdad? Vean que es diferente, ¿verdad? El límite cuando tiende a 0 a que tiende a infinito. Entonces, vean, Entonces, aquí podemos ver la gráfica, ¿verdad? Podemos ver la gráfica de la función. Si se fijan, entre más grande sea el valor de x, ¿verdad? Más se va a ir acercando a 0 aquí, ¿verdad? Se va a ir acercando a 0. ¿Qué pasa si nosotros queremos límites, ¿verdad? Cuando el x tiende a menos infinito? O sea, cuando los valores de x se van para la izquierda. Pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la división siempre va a ser entre un número grandote, ¿verdad? Una gran cantidad, ¿verdad? Se va a estar dividiendo el 1. Entonces siempre, ¿verdad? Siempre el límite, cuando x tiende a menos infinito, va a ser 0, ¿verdad? Se va acercando a 0. Entonces eso es bastante tener cuidado, ¿verdad? Entonces, vean que ahí podemos ver, ¿verdad? De que los límites, cuando x tiende a infinito y cuando tiende a menos infinito, ¿verdad? El límite de la función de f de x, ¿verdad? Va a ser 0. Entonces, vean ahora, ¿qué pasa con esta función? ¿Verdad? Con esta función que tenemos 1 sobre x al cuadrado más 1. Pasa lo mismo, ¿verdad? Si nosotros le damos valores más grandes, o sea, nos tendemos a infinito, el límite es 0. Y cuando le damos valores para la izquierda, o sea, menos infinito, también va a tender a 0, ¿verdad? 1 sobre x al cuadrado. Vean que vemos que en este caso, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Lo siguiente. Cuando nosotros tengamos, ¿cómo se llama? Una línea recta dada por nada más y igual b, ¿verdad? B un número real. Entonces, esa línea recta va a ser una asíntota horizontal a la curva de f de x si pasa esto, ¿verdad? El límite, de f de x cuando x tiende a más o menos infinito, ¿verdad? Es igual a b. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vean estas, por ejemplo esta, ¿verdad? Tiene la asíntota vertical, horizontal, y igual a 0, ¿verdad? Y igual a 0 es la asíntota horizontal. Y acá, era igual, ¿verdad? La asíntota horizontal es en y igual 0, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Sucede las condiciones que tenemos ahí. Entonces, la otra es que una línea recta dada por esta, ¿verdad?
con pendiente A y que intersecta al eje de las Y en B, ¿verdad? Es una asíntota oblicua, o sea, es que, ¿verdad? Va así o va así la recta. Entonces, ahí especificando, ¿verdad? De que solamente hay asíntotas oblicuas cuando no hay asíntotas horizontales, ¿verdad? Entonces, la asíntota oblicua es cuando, ¿verdad?, pasa esto, el límite, la función, menos la recta es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. Ven que aquí, veamos, revisamos el ejemplo, que es el cálculo para, ¿cómo se llama? El límite a infinito de esta función, de 1 más 5 sobre x al cubo. ¿Ya? Si nosotros queremos aplicar las reglas de los límites, ¿verdad? Es como que calculemos el límite, ¿verdad?, del 1 más el límite del 5 sobre x al cubo. Aquí vean que este límite, ¿verdad?, entre más grande sea el valor de x, ¿verdad?, se va a ir acercando a 0. Entonces el límite va a ser 0. Y entonces tenemos acá, ¿verdad?, que el límite de 1, ese, como es constante, ese siempre va a ser 1, ¿verdad? Y el límite de 5 sobre x al cubo va a ser 0, entonces tendríamos 1 más 0. Y al final, pues tendríamos 1. O sea que el límite de esta función, de 1 más 5 sobre x al cubo, cuando x tiende a infinito, va a ser 1. ¿Verdad? Veamos el otro ejemplo, ¿verdad? Veamos el otro ejemplo. ¿Qué pasa? Mira, cuando nosotros tenemos un tipo de función racional y que el límite del numerador es infinito y el límite del denominador es infinito. ¿Eh? Entonces, puede decir uno, bueno, entonces el límite es infinito. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos porque que nos queda infinito sobre infinito. Entonces, no sabemos si podemos, ¿cómo se llama? Dividir eso, ¿verdad? No lo podemos dividir porque no sabemos cuáles son los infinitos. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder encontrar el límite cuando tiende a infinito de esta función racional? Pues dividir cada uno de el numerador y el denominador por el x al cuadrado. ¿Para qué? Para poder simplificar, ¿verdad?, con la x al cuadrado que aparece ahí. Entonces, vean que lo que hacemos es como multiplicar por 1, ¿verdad? Recuerden de que si nosotros multiplicamos, dividimos por un número, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que hicimos? Multiplicar por 1 sobre x al cuadrado y dividir también por, ¿cómo se llama? 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? O sea que este es 1. Al final, esta operación es 1. Y entonces es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Esta fracción es lo que queremos para realizar esto, ¿verdad? Y entonces de ahí ya podemos operar, ¿verdad? Y simplificar el x al cuadrado, ¿verdad? En este caso, vean que ya lo tenemos escrito de esta forma, ¿verdad? Simplificamos la x al cuadrado, pero me queda 4 sobre x al cuadrado y me queda en el denominador, también me queda 2 sobre x al cuadrado. Pero así yo ya puedo utilizar las propiedades de los límites para poder calcular eso, ¿verdad? Para poder calcular eso. Entonces, este límite se me hace 0, este también, ¿verdad? Solo me queda el límite de este, que sería 3, y el límite de este, que sería 2, ¿verdad? Entonces me queda 3 menos 0 sobre 2 menos 0.
Al final me queda 3 medios, ¿verdad? 3 medios. Recuerden de que siempre cuando ustedes tengan una división, o sea, de un número entre una variable, ¿verdad? El límite al infinito o al menos infinito, ¿verdad? Va a ser 0. Va a ser 0. Entonces vean que tendríamos ese ¿cómo se llama? Ese límite ahí. Y de aquí, vean que de aquí, ¿verdad? Podemos sacar una propiedad para ¿cómo se llama? Para los polinomios. Cuando nosotros tenemos los polinomios, ¿verdad? ¿Cómo encontrar, ¿cómo se llama? El límite cuando tenemos una función racional, ¿verdad? Recuerden que la función racional es la división de dos polinomios, ¿verdad? Entonces, vean que si nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos dos polinomios, P y Q, y si el grado del denominador de esta función racional, bueno, del grado del, ¿cómo se llama? Del numerador, es menor que el grado del denominador, entonces el límite de esa función racional, cuando x tienda a más infinito o a menos infinito, ¿verdad? Va a ser 0. ¿Por qué? Porque es como que yo tenga x sobre x al cuadrado más 1, ¿verdad? X al cuadrado. Vean que, bueno, esta f de x, así, ¿verdad? O sea, vean que el grado de este es mayor que este. Al final, pues, la división se va a ir acercando a 0. Ahí va a depender de cuál sea el denominador, pero sea lento o rápido, va a tender a 0, ¿verdad? El límite cuando tienda a infinito, la x, ¿verdad? O a menos infinito, va a ser 0. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Con los polinomios. En el caso de que el grado del numerador sea igual al grado del denominador, sí, ¿cómo se llama? Aquí hay, aquí hay un detalle. O sea, si el grado del numerador es igual con el grado del denominador, vean que sucede esto, ¿verdad? Sucede esto. Vean que aquí los grados son iguales, ¿verdad? Son iguales. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Aquí, hay una, ¿cómo se llama? Aquí hay un error de escritura porque, verán, los polinomios acá va, ¿cómo se llama? El límite, cuando tienda a infinito o a menos infinito, va a ser el cociente de los coeficientes, ¿cómo se llama? Principales. ¿Qué pasa con los coeficientes? ¿Cuáles son los coeficientes principales? Son los que acompañan, ¿verdad? A la, ¿cómo se llama? Al término con mayor exponente, ¿verdad? Si nosotros tenemos P de X, ¿verdad? Igual, lo vamos a poner así, A sub N, X a la N, más así sucesivamente hasta A sub 0, ¿verdad? Más A sub 0, y tenemos Q de X, igual, lo vamos a poner igual, ¿verdad? B sub N, no, lo vamos a poner B sub M. Vamos a ver, sí, lo voy a poner con la misma variable, aunque no tiene que ser la misma, ¿verdad? Vean, bueno, lo voy a poner X a la M y así sucesivamente hasta B sub 0. Vean que ¿qué es lo que pasa cuando el grado del polinomio son iguales? ¿Verdad? Pasa esto. ¿Qué pasa? Se dividen estos coeficientes. Estos dos coeficientes se dividen, ¿verdad?
Entonces aquí hay un, ¿cómo se llama? Hay un pequeño error en la parte de la escritura, ¿verdad? Porque no es cero, ¿verdad? No es cero, sino que es la división entre estos dos coeficientes, ¿verdad? A sub, ¿cómo se llama? A sub n sobre b sub m, ¿verdad? Ese sería el límite. ¿Qué pasa si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador? ¿Ah? Ahí, ¿verdad? Si el grado del numerador es mayor, recuerden de que, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, ya vamos a ver ¿cómo se llaman los ejemplos? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos x al cubo más 1, pongámosle, sobre x al cuadrado, así, ¿verdad? Porque es más sencillo, ¿verdad? Si nosotros dividimos, ¿verdad? Estos me queda x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. El límite cuando tiende a infinito, ¿verdad? De esta función es 0 y 0 y este va a ser infinito, ¿verdad? Entonces me queda infinito más el 0, me va a quedar más infinito. Entonces ahí nada más, ¿verdad? Ahí hay que ver, ¿verdad? para qué lado, va a ocurrir. Entonces ahí hay que ver, ¿verdad? Y cuando el grado del numerador es mayor, ahí sí va a tender a menos infinito o a más infinito, dependiendo, ¿verdad? Cuál sea. Pues, por ejemplo, ¿verdad? Esta función tiende a más infinito, ¿verdad? Más infinito. Entonces ahí hay que tener, ¿cómo se llama? Bastante cuidado con estos límites. Veamos el ejemplo. Estamos, sí. Tenemos el ejemplo de encontrar el límite cuando x tiende a infinito de esa función de x más 3 sobre la raíz de x al cuadrado más 1. En el caso, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dividir, ¿verdad? Por x igual a raíz cuadrada de el x al cuadrado. Vean que ahí, ¿cómo se llama? Es como utilizar una conveniencia. Siempre utilizamos, ¿verdad? El x, pero de diferente forma. Y también utilizamos la parte de multiplicar por 1, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es dividiendo, ¿verdad? Dividiendo, ¿cómo se llama? El numerador como el denominador por x. ¿Verdad? Es como que lo que se hizo anteriormente con la x al cuadrado. O sea, multiplicar por 1 sobre x y dividir por 1 sobre x. ¿Verdad? Eso es lo que se está haciendo. Pero en este caso, ¿verdad? Como nos conviene, ¿verdad? Nos conviene utilizarlo de la forma, ¿verdad? De la forma de la raíz, ¿verdad? Entonces ahí, así, es como se llama, lo escribimos de esta forma. Y al final, pues, aplicamos ¿verdad? Lo mismo que se aplicó anteriormente, de la división entre los valores y pues ¿cómo se llama? ¿verdad? Aquí aplicamos la parte de los radicales, pero recuerde de que si yo tengo la raíz cuadrada la raíz de un número sobre raíz de, o sea,
la raíz así, por ejemplo, la raíz cuadrada de A sobre B, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de A sobre la raíz cuadrada de B. Entonces, esto fue lo que se aplicó. Y al final, pues, aquí, ¿verdad? Este es como que tengamos la raíz cuadrada de X al cuadrado, ¿verdad? Más 1 sobre X. Sobre X al cuadrado. Entonces, me da, se me cancela con este y me queda nada más, ¿verdad? 1 más, ¿cómo se llama? 1 más 1 sobre X al cuadrado, que sería esta parte, ¿verdad? Y ahí, pues, se calcula el límite. Recuerda de que cuando tenemos un radical podemos calcular, ¿verdad? El límite de la función que está como radicando. Entonces, al final, ¿verdad? El límite al infinito, el límite cuando x tiende a infinito de 1 es 1, y el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado es 0. Entonces, ahí me queda, ¿verdad? 1 más 0 como numerador, y la raíz, ¿verdad? De 1 más 0 como denominador. Al final me da 1 el límite, ¿verdad? Entonces, vean que aquí pues hay que tratar de cómo reescribir las cuestiones. En las cuestiones de ¿cómo se llama? De los límites al infinito. Esto sería la parte de los límites al infinito. Y bueno, ahí ya, ¿cómo se llama? Ya entrando a la parte de la derivada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La cuestión es de a dónde se han utilizado para las cuestiones de los límites o la cuestión de la derivada. Es como el límite, ¿verdad? Bueno, el límite de una función. Ya vamos a ver, ¿verdad? Que la derivada está definida como un límite. Entonces, en cuanto a la cuestión de de las aplicaciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el movimiento, la parte de la velocidad, de la aceleración, se aplica la parte de la derivada. También, ¿verdad? En la parte de cálculos de ángulos, que ¿cómo se llama? En las velocidades, ¿verdad? De giro. También la otra que es bien famoso es la parte de los máximos y mínimos en las funciones. Y en las funciones, no solamente en funciones matemáticas, ¿verdad? No nos interesa, ¿verdad? Por ejemplo, máximos y mínimos en una función matemática, sino que también, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Si modelamos mediante una función, era alguna una parte del ¿cómo se llama? De la vida real, podemos aplicarle las derivadas como para analizar el comportamiento. Por ejemplo, en economía, se utiliza bastante la parte de producción máxima, producción mínima, costos máximos o costos mínimos, ¿verdad? El ingreso, ¿cómo se llama? El ingreso máximo o el ingreso mínimo que puede tener, ¿verdad? Eso se utiliza bastante en esa parte, la parte de la derivada. Bueno, eso es como medio mencionarle, ¿verdad? En la parte de cómo, en qué se puede utilizar la parte de la derivada. Entonces, nada más, ¿verdad? Que no es solo ver la derivada, sino que ver cómo se usa, en qué se usa, ¿verdad? Entonces, la definición de la derivada en un punto, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente. Es similar a la parte de
la velocidad promedio, ¿verdad? Vean que si nosotros, ¿verdad? Nosotros estábamos en un punto, ¿verdad? Nosotros estamos en un punto de la gráfica, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, el cambio desde aquí hasta este otro punto, ¿verdad? Lo teníamos como esta forma. O sea, desde x sub 0, ¿verdad? De x sub 0 a x. Entonces, el cambio vertical acá, ¿verdad? Es f de x menos f de x sub 0. ¿Verdad? Entonces, eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? En este caso, ¿qué pasa si el x va tendiendo a este x sub 0? O sea que este punto se vaya moviendo para este de acá. Entonces, vea que lo que se hace es como que ir trazando otras rectas, ¿verdad? Entonces, que este x, ¿verdad?, venga a dar al x sub 0. ¿Qué pasa con ese límite? Entonces, eso, ¿verdad?, a eso se le llamaría la parte de la derivada, ¿verdad?, de la derivada de f en x sub 0, ¿verdad?, en x sub 0. Las notaciones para la derivada, pues muchas veces se utiliza esta, otras veces se utiliza esta, también se utiliza esta, por ejemplo, así, ¿verdad?, así, ¿verdad? Se utilizan eso. En cuanto a las razones de cambio, ¿verdad? Como vean que aquí, como estábamos viendo la cuestión de la velocidad promedio, ¿verdad? La velocidad promedio lo habíamos escrito de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Era la distancia que hay de x sub 0 a x, ¿verdad? En este caso lo hacemos como h, ¿verdad? Y entonces nada más queremos calcular, ¿verdad?, cuando esta distancia tiende a 0, ¿verdad? O sea que la derivada en x sub 0 va a ser, ¿verdad?, esto. El límite cuando x tiende a x, ¿cómo se llama aquí? Aquí sería, ¿verdad? La razón de cambio de la f de x sobre la razón de cambio, de cómo se llama, de x sub 0 a x. Entonces, vean h, o sea, nosotros queremos calcular la parte de el límite de eso, ¿verdad? Cuando, ¿cómo se llama? Cuando aquí hay un pequeño error, porque aquí es cuando h tiende a 0. ¿Verdad? Es cuando h tiende a 0, no es cuando x tiende a x sub 0, sino que cuando h tiende a 0. ¿Por qué? Porque es la parte de que nosotros queremos reducir esta distancia. Entonces aquí, ¿verdad?, aquí es h tiende a 0. Entonces, esta es la definición para la derivada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos calcular la derivada en un punto específico, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aplicamos esto, ¿verdad? Aplicamos esto. Y vean que ahí hay, ¿cómo se llama? Unos ejemplos de cómo tratar la parte de la definición de la derivada. Vean que vamos a ver la parte de ¿cómo se llama? Cómo usar la parte de ya en general, la derivada de una función. ¿Ya? En general, ¿verdad? Si nosotros aquí, ¿dónde está? Vamos a ver aquí.
si nosotros aquí ya no tenemos ese x sub 0, ese es para la derivada en un punto específico. Ahora, si nosotros queremos la derivada en cualquier punto, ¿verdad? Entonces aplicamos esta definición. Ahora esto ya no está una derivada en cualquier punto de la función f de x, ¿verdad? Ya no específicamente en x sub 0, sino que en cualquier punto. Entonces, vean que antes de ¿cómo se llama? De ver esto, ¿verdad? De ver esto, vamos a ver, utilizar la definición para calcular la derivada de estas funciones que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a ver si me da espacio. Yo creo que sí me puede dar espacio. Vean. Para la primera, bueno, lo voy a hacer aquí, bueno, no, lo voy a hacer lo voy a hacer aquí en el OneNote, para que lo veamos. Verá cómo utilizar la parte de la derivada. Introducción al cálculo, tendríamos. La parte de derivada es, ¿verdad? Vale. Vean que nosotros queremos, ¿verdad? Queremos determinar la derivada. Bueno, lo ponen acá. La derivada de f de x igual a x al cuadrado, en cuál es el valor. Quiero ver cuál era el valor. X sub 0 igual a 1. En x sub 0 igual a 1. Entonces vean que cómo vamos a resolver esto. Nada más lo vamos a hacer como aplicar la definición, ¿verdad? Aplicar la definición, o sea, la derivada, ¿verdad? En x sub 0 es ¿quién? El límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De f de x sub 0 más h, ¿verdad? Menos f de x sub 0, ¿verdad? Sobre h. Entonces, acá nosotros queremos la derivada, ¿verdad? De cuando x sub 0 es igual a 1, ¿verdad? Igual a 1. Entonces nosotros vamos a ocupar el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De f de 1 más h, ¿verdad? Menos f de 1 sobre h. Entonces, en este caso, como f de x es x al cuadrado, ¿verdad? Nosotros tendríamos que el límite, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 1 más h al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Que es la f de x, ¿verdad? Sobre el h al cuadrado. Y entonces esto pues me daría el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Vamos a desarrollar el binomio que tenemos ahí, sería 1 al cuadrado, sería 1 más 2 por h, ¿verdad? Porque es 2 por 1 por h, entonces 2h más el h al cuadrado, menos el 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Sobre h. Y entonces
acá tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? 1 menos 1 es 0, ¿verdad? 1 menos 1 es 0. Entonces, nada más me queda 2h más h al cuadrado sobre h. Y bueno, aquí puedo factorar, ¿verdad? Factoro la parte del numerador y nada más me queda el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De h por 2 menos h, más h, ¿verdad? Sobre h. ¿Verdad? Aquí puedo simplificar una h, ¿verdad? La h y me queda nada más, ¿verdad? Me queda nada más el límite. Bueno, aquí sí, ¿verdad? Así es. Quiero ver así. Vean que este sería el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De 2 más h. ¿Verdad? De 2 más h. Y entonces, pues, ¿qué me quedaría? Nada más, ¿verdad? El límite de esto, pues, es 2, ¿verdad? Es 2. Entonces, la derivada cuando x vale 1 o x sub 0 es igual a 1, ¿verdad? La derivada es 2. O sea, la derivada evaluada en 1 es 2. S. Y la otra función que tenemos ahí, ¿verdad? Que es 1 sobre x, cuando x sub 0 es igual a 2, se hace de forma similar, ¿verdad? Siguiendo la definición, ¿verdad? Recuerden, ahora para f de x igual a ¿cómo se llama? 1 sobre x, ¿verdad? X sub 0 es 2. Lo mismo pasa, ¿verdad? Vean que nosotros evaluamos la derivada en 2, ¿verdad? O sea que es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 1 sobre 2 más h, ¿verdad? Menos 1 sobre 2, ¿verdad? Evaluando ya en la función. Y aquí esto sobre h, ¿verdad? Esto sobre h. Y entonces aquí nada más tendríamos que el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2 menos 2 más h, ¿verdad? H así, sobre 2 por 2 más h. Más h. Esto sobre h. Si operamos lo de arriba, ¿verdad? Nosotros tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2 menos h sobre 2 por 2 más h. Esto sobre h. Entonces arriba nada más, pues me queda nada más el menos h, ¿verdad? El numerador de la primera fracción, ¿verdad? Entonces tendría el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De menos h sobre 2 por 2 más h. Y esto dividido entre h, ¿verdad? Entonces, si yo efectúo la división de fracciones que está indicada ahí, ¿verdad? Tendría el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre 2h por 2 más h, ¿verdad? Que es multiplicar así, ¿verdad? Extremos por extremos y medios por medios, ¿verdad? Entonces, tendríamos esta parte acá, ¿verdad? H sobre S. Aquí puedo simplificar esta H con esta H, ¿verdad? Y me queda nada más
el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre ¿cómo se llama? 2 por 2 más h. 2 por 2 más h. Y bueno, al final, pues yo evalúo el límite el límite me va a quedar, ¿verdad? Menos 1 sobre 2 por 2, ¿verdad? Que sería menos 1 sobre 4, ¿verdad? Sobre 4. ¿Verdad? O sea, menos un cuarto sería el límite, o sea, la derivada, cuando, ¿verdad? La derivada en 2, ¿verdad? De la función 1 sobre x, ¿verdad? Sería menos un cuarto. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguien? ¿Tienen alguna pregunta? Esto, ¿verdad? Es la parte de las derivadas, ¿verdad? La aplicación de la definición de la derivada es un poquito, pues, trabajoso, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado a la hora de operarlas. Bueno, después de haber visto la parte de la definición, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En agenda venía nada más esto, ¿verdad? Pero le hemos dado una revisada al material de cómo, de los límites. Y bueno, vamos a revisar, para avanzar, ¿verdad? Vamos a revisar la parte de las propiedades de la derivada. ¿Qué pasa si yo tengo una suma de funciones y yo quiero calcular la derivada de ello? ¿Qué pasa si yo tengo una función multiplicada por una constante? ¿Verdad? ¿Qué pasa con esa derivada de la función multiplicada por una constante? También, ¿qué pasa con el producto de la derivada de un producto de funciones? También lo de la parte de la división de funciones, ¿verdad? Vean que estas propiedades son bastantes, pues, ¿cómo se llama? Las propiedades que siempre, ¿verdad? Que cumplen para los límites, ¿verdad? Para los límites. Si nosotros tenemos dos funciones que son derivables, ¿verdad? Y pues el dominio de la función de g, o sea, tenemos estas dos funciones, f y g, el dominio de g siempre va a estar bien definido, o sea que no va a tener discontinuidades, ¿verdad? O sea, tiene que estar definido. Tendríamos las siguientes propiedades para calcular la derivada, ¿verdad? Como la f y la g son funciones derivables, si yo multiplico, o sea, yo quiero calcular la derivada, escrito de otra forma, la derivada con respecto a x, ¿de quién? De k por f de x, va a ser ¿quién? ¿Ya? K va a ser k por la derivada con respecto a x de f de x, ¿ya? De f de x. Esa va a ser la derivada. Si yo tengo que calcular la derivada de una función multiplicada por una constante, ¿verdad? Yo puedo multiplicar la constante por la derivada de la función, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la primera propiedad, que es la del múltiplo constante. ¿Qué pasa con la suma y con la resta? Pues similar, ¿verdad? Que si yo quiero calcular la derivada de una suma o de una resta, ¿verdad? Yo nada más calculo las derivadas separadas y después las sumos, ¿verdad? Sumamos las dos derivadas, ¿verdad? O restamos las dos derivadas.
Eso es lo que pasa con la regla de la suma, ¿verdad? La derivada de la suma o la resta va a ser la derivada de la, la suma de las derivadas o las restas de las derivadas, ¿verdad? En ese orden, ¿verdad? Con la del producto sí hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Con la del producto sí hay que tener un poquito más de cuidado. Vean que aquí no va aquí, sino que este va aquí, f' de x por g de x y más la g' de x por f de x. ¿Verdad? Normalmente esto no lo escribimos así, sino que se escribe g de x multiplicado por la derivada de f de x más f de x por la derivada de g de x. ¿Ah? Así se escribe, porque para evitar estas cuestiones de escritura. Vean estas cuestiones de escritura. Esta comilla va aquí, ¿verdad? Va aquí en la cuestión de la letra, donde significa la función, ¿verdad? Ven que cuando tenemos el producto, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en mente es que siempre vamos a multiplicar una función por la derivada de la otra, ¿verdad? Y sumar esos productos. Vean, no importa si si este está primero o este está de primero, ¿verdad? Lo que importa es que siempre vamos a multiplicar una función por la derivada de la otra, ¿verdad? Eso sí ténganlo presente. ¿Qué pasa con la parte de la regla de la división? Queremos calcular la derivada de un cociente de funciones, ¿verdad? Tendríamos esto, la derivada. O sea, si queremos la derivada de f de x sobre g de x, tendríamos que multiplicar la derivada de la función f por la función g, a eso restarle la multiplicación de la función f por la derivada de g. Y todo eso dividido entre g al cuadrado, o sea, la función g al cuadrado, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en mente, ¿eh? Siempre en mente. Vean que... Licenciado, una pregunta. Diga. Siempre aquí en la regla de la división, siempre debe de ir el signo negativo. En la regla de la división sí siempre tiene que ir el signo negativo. Ahí sí hay que tener cuidado porque recuerden de que el signo negativo nos cambia muchísimo, ¿verdad? Sí, en eso me estoy fijando que solamente está el signo negativo, aunque el producto es positivo. Ajá, para el producto sí es positivo. Por eso les decía, en el producto ahí pues con que recuerden de que una función va multiplicada por la derivada de la otra, ¿verdad? Y sumar los términos, eso sí. Pero en la división sí tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque fíjense bien que no es lo mismo restar este término, ¿verdad? No es lo mismo restar este término que restar este término. Si ya cambian eso, ahí sí se van a meter en problemas porque aunque los cálculos estén bien, ¿verdad? El resultado no va a ser el correcto, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado. Bueno, gracias, licenciado. Sí. Ese signo, recuerde, el signo de la fórmula nunca lo va a mover, por ninguna razón lo va a mover, ¿verdad? Ese signo siempre lo va a tener ahí, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Antes de aplicar la propiedad,
colocar ese signo para que no se le olvide. Porque si se le olvida, va a operar diferente, ¿verdad? Y usted puede decir, ¿verdad? Usted puede decir de que las operaciones están bien. Sí, claro, están bien, ¿verdad? Pero no están en el orden que debía ser. Y por tanto le va a un resultado diferente, ¿verdad? Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Siempre, bueno, gracias. ok. Siempre recuerden de que cuando se involucre un signo negativo, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Muchísimo cuidado cuando involucren un signo negativo. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esto, ¿verdad? En esto pues hay que tener, ¿verdad?, bastante cuidado a la hora de operar. A la hora de operar. Entonces, bueno, si no, vean qué tenemos acá. Esto normalmente a veces se da como una propiedad, ¿verdad? Que la de derivar la potencia de X, ¿ya? La derivada de la potencia de X es, si nosotros tenemos esta función y la queremos derivar, la derivada va a ser esta. Bajamos a multiplicar el exponente que tiene la X y lo multiplicamos por ¿quién? Por la X elevado al exponente n-1, ¿verdad? Eso siempre va a suceder. Esta es otra cuestión, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Para todos, esta es otra cuestión. Este signo menos siempre va a ir, ¿verdad? Este signo menos siempre va a ir. ¿verdad? Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esa parte? Vean que para este polinomio, ¿verdad? Para este polinomio nosotros podemos aplicar la regla de la suma, ¿verdad? Por ejemplo, la derivada de f de x, ¿verdad? Que sería derivada con respecto a x, ¿de quién? De 3x al cubo, ¿verdad? Más la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Bueno, no me da espacio más para el otro, ¿verdad? Pero la cuestión es que podemos ir sumando de esa forma, ¿verdad? Por eso es que la derivada al final es esto, ¿verdad? Bueno, si se fijan, ustedes dicen, bueno, ¿por qué solo aparecen ya solamente tres números o tres términos y la función de n4, ¿verdad? Vean que en este caso, esta es una función constante. Como en este caso, ¿verdad? La derivada la x está elevado a la x está elevado a la 0, ¿verdad? Es como que nosotros multipliquemos ese 3 por 0 por x a la 0, ¿verdad? Entonces, me daría, ¿verdad? La derivada, bueno, lo voy a poner acá, la derivada de 3, o sea, la derivada con respecto a x de 3 va a ser 0. Tomen en cuenta de que cualquier derivada, yo creo que esa regla faltó ahí, la derivada con respecto a x de cualquier número a va a ser 0. Que a sea un valor real, ¿verdad? De cualquier número, la derivada de esa función constante va a ser 0. ¿verdad? Va a ser 0. Entonces, vean que aquí aplicamos esta regla, ¿verdad? Entonces, para calcular tendríamos multiplicar este 3 y aquí para aplicar esta propiedad, ¿verdad? Bueno, se los voy a hacer. Se los voy a hacer en el OneNote para que lo veamos mejor, ¿verdad?
para que lo veamos mejor. Y vamos a ver acá. Bueno, aunque no sea esa función, ¿verdad? Aunque no sea con esa función, vamos a ver otra similar, ¿verdad? Derivar f de x igual a 3x al cubo era menos. Le vamos a poner x al cuadrado más 2x menos 6. ¿Verdad? Entonces, nosotros la derivada de f de x lo vamos a calcular como la derivada con respecto a x, ¿verdad? ¿De quién? De 3x al cubo menos, aplicamos la regla de la suma y la resta, ¿verdad? Menos la derivada con respecto a x, ¿de quién? De 6x al cuadrado, ¿verdad? Más la derivada, ¿verdad? Con respecto a x, ¿de quién? De 2x menos, ¿verdad? Menos la derivada con respecto a x, ¿de quién? De 6. Y entonces ahí empezamos a derivar. Vean que aquí, para aplicar la propiedad del múltiplo constante, nosotros hacemos 3 por la derivada con respecto a, con respecto a x de x al cubo, ¿verdad? Sacamos el 3 a multiplicar, ¿verdad? De la derivada. Menos 6 por la derivada con respecto a x de quién? De x al cuadrado, ¿verdad? Más 2, ¿verdad? 2 por la derivada con respecto a x de x. Aquí menos la derivada de esto de 6 es 0, ¿verdad? Es 0. Entonces, acá nada más, ¿verdad? Tengo 3, la derivada de x al cubo, ¿verdad? Va a ser 3 por x a la 3 menos 2, ¿verdad? Menos 6 por ¿quién? Otra vez la regla de la potencia, ¿verdad? 2 por x a la 2 menos 1, ¿verdad? Más 2 por ¿quién? Por x a la 1 menos 1, ¿verdad? Ahí. Nada más, y ya el 0 ya no lo ocupo, ¿verdad? Entonces acá, pues, ¿qué tendríamos? 3 por 3, 9x. Bueno, aquí le puse 2, es 1. Es 1. Entonces tendríamos x al cuadrado menos 2, 6 por 2, 12. X, ¿verdad? 12x a la 1, ¿verdad? Porque 2 menos 1 me queda a la 1. Y más, ¿verdad? Más 2. 2 por 1, ¿verdad? Recuerde de que este x a la 1 menos 1 es x a la 0 y ese es 1. Entonces nada más me queda 2. ¿Verdad? Vean que eso mismo, ¿verdad? Esto fue lo que se aplicó acá. ¿Verdad? Acá. Eso fue lo que se aplicó acá. ¿Verdad? Lo mismo. Casi similar, ¿verdad? Lo hicimos. Pero eso fue lo que se aplicó. Y bueno, el ejemplo 3.4, que sería aplicar la regla del cociente, ¿verdad? La regla del cociente para derivar eso, ¿verdad? Vean que si ustedes son, ¿verdad? Si ya se fijaron, es como derivar f de x por g de x, ¿verdad? Y la otra es de f de x multiplicado por la derivada de este. La derivada del denominador nada más es 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparece nada más esto. Y bueno, la g, ¿cómo se llama? X menos 1 elevado al cuadrado. Esa es la regla del producto, ¿verdad? Esa es la regla del producto. Esa sería la parte de la derivada. Y bueno, solo vamos a ver la parte de las derivadas de las funciones
bueno, que ya acá, bueno, sí terminamos casi, ¿verdad? Pues solo vamos a terminar esto, ¿verdad? Que es, veamos la parte de las funciones trigonométricas. Si nosotros queremos derivar la función seno, la función coseno, la función, ¿cómo se llama? Bueno, las básicas son la seno y el coseno. ¿Ya? Por ejemplo, la derivada de la tangente, ¿cuál va a ser? La derivada de la cotangente, ¿cuál va a ser? ¿Verdad? Eso es bien importante. ¿Ven? La derivada del seno va a ser coseno. La derivada del coseno va a ser menos seno. ¿Verdad? Menos senos. Entonces, vean que, bueno, vamos a ver la primera, la derivada del logaritmo natural. ¿Verdad? Vean, la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre x. Y la derivada, ¿verdad?, de e a la x va a ser la misma e a la x. ¿Verdad? Vamos a ver, bueno, no, aquí tengo, nada más vamos a ver la derivada de la tangente. ¿Cómo podemos calcular la derivada de la tangente con eso que tenemos ahí? Por ejemplo, vean, yo tengo f de x igual a la tangente de x. ¿Verdad? ¿Cómo puedo calcular yo esa derivada? La derivada de f de x. ¿Verdad? ¿Cómo puedo calcularla? Sabemos de que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, nosotros para calcular la derivada de f de x, tendríamos que calcular la derivada con respecto a x de quién? Del seno de x sobre el coseno de x. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aplicar la regla del cociente. ¿Verdad? ¿Cuál es la regla del cociente? ¿Verdad? La regla del cociente es, lo vamos a poner así, es la derivada de la de aquí está arriba, ¿verdad? Pero lo vamos a poner así, el coseno de x por la derivada con respecto a x de el seno de x, ¿verdad? Vamos a poner así, menos, ¿verdad? El seno de x por la derivada con respecto a x del el coseno de x, ¿verdad? Esto sobre el coseno al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, la derivada del seno, ¿verdad?, la derivada del seno es coseno. Entonces tendríamos coseno de x por coseno de x menos el seno de x, ¿verdad?, ¿por quién? La derivada del coseno es menos ¿cómo se llama? Menos seno, ¿verdad? Menos seno de x sobre el coseno al cuadrado de x. ¿Verdad? Entonces, vean que nosotros acá tendríamos coseno por coseno, coseno al cuadrado de x, menos por menos, más seno al cuadrado de x. Esto sobre el coseno cuadrado de x. Entonces, vean que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1, ¿verdad? Entonces yo tendría 1 sobre coseno al cuadrado de x. Al final, ¿verdad?, esto es que 1 sobre el coseno al cuadrado
No, bueno, el coseno, todo esto elevado al cuadrado. Esta, ¿cuál es? 1 sobre el coseno, ¿cuál es? ¿Qué función es 1 sobre el coseno? ¿Alguien se sabe esa identidad? Nadie se sabe esa identidad para la función trigonométrica. La es 1 sobre el coseno es la secante. La secante me parece que es. Sí, me parece que es. O sea que tendríamos la secante al cuadrado de x. ¿Vean? La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Déjenme verificar, porque no me recuerdo bien de la propiedad esa, de 1 sobre el coseno. Quiero ver. Sí, 1 sobre coseno es la secante de x, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Entonces vean que la derivada de la tangente, ¿verdad? De la tangente de x es la secante al cuadrado, ¿verdad? Vean que eso sería, ¿cómo calcular, verdad? A partir del seno y el coseno, ¿verdad? Calculamos las otras derivadas. Recuerde de que como todas las otras funciones están relacionadas con el seno y el coseno, ¿verdad? Podemos calcular las derivadas de esa forma. Vamos a ver. Y bueno, ahí, vean, ahí está un ejemplo, ¿verdad? De cómo derivar, ¿verdad? Cómo calcular la derivada de este caso ahí. Ahí nada más se ocupó la derivada del seno. Y vean, ahí está un ejemplo más, más bonito, ¿verdad? Que involucra la tangente de x, ¿verdad? Ahí está. No veo dónde está la propiedad para derivar la tangente. Vean que ahí está, ya aparece la secante, ¿verdad? Pero no hay alguna propiedad en este archivo, ¿verdad? No hay ninguna propiedad que esté la derivada de la tangente. Pero, más sin embargo, pues ya la hicimos ahí, ¿verdad? Que vean, para que vean que es de dónde sale la secante al cuadrado de x, ¿verdad? Que es la derivada de la tangente. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? La guía de ejercicios. Revísenlo, practíquenlo, ¿verdad? Y pues no se descuiden de la tarea que hay que hacer, ¿verdad? Vean, ahí tenemos unas funciones pues un poquito más elaboradas, ¿verdad? Para calcular, ¿cómo se llama? La derivada. Ahí tendríamos, vean que, bueno, por lo menos revisamos la parte de este archivo, y pues para el día de mañana, verán, nos quedan los otros dos archivos que serían, bueno, las reglas básicas ya medio lo vimos, que son estas. Sí. Son las que hemos estado viendo, la parte de la suma, de la multiplicación,
¿verdad? La derivada del logaritmo. Aquí yo creo que hay una cuestión que vamos a ver después, que es la parte de la regla de la cadena. ¿Verdad? La regla de la cadena. ¿Verdad? Aquí hasta se mezcla toda esa parte, ¿verdad? De la derivadas. Y también vamos a revisar la parte de la derivada cuando del logaritmo cuando la base no es e, sino que es cualquier otra base, ¿verdad? Y también las exponenciales, que nada la base de la exponencial no necesariamente tiene que ser e, sino que puede ser cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier número real. Por ejemplo, 4 a la x, ¿verdad? ¿Cómo derivar 4 a la x? Tendríamos viendo eso mañana. Y la parte de la regla de la cadena y la derivación implícita. Yo creo que tendríamos que ver primero esto. Tendríamos que ver primero esto para ¿cómo se llama? Revisar el otro material que son, ¿verdad? Que ya involucra la parte de la regla de la cadena. Vean, esto es lo que estaríamos viendo el día de mañana, cómo utilizar la regla de la cadena, y las, ¿cómo se llama? Las funciones de orden superior y cómo derivar de forma implícita, ¿verdad? Eso es lo que estaríamos viendo, ¿verdad? El día de mañana. Ya medio abarcamos todo lo que estaban ahí, ¿verdad? Vean que sería esto lo que estaríamos viendo. No sé si está la derivación logarítmica acá. No, solo están las razones de cambios, ¿verdad? Es como son la parte de la aplicación de la derivada. Pues sí, estaríamos viendo el día de mañana. Entonces nos quedamos hasta ahí. Nos quedamos ahí. Gracias por haberse conectado, ¿verdad? Entonces nos veríamos mañana. Recuerden, mañana a la 1 de la tarde. Así que nos quedamos hasta ahí. Pasen una buena noche y pues nos estaríamos conectando el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.